Antonio Salinas para hablar de la inflación en la provincia de Santa Fe, que en el mes de septiembre fue del 6,1%, muy por debajo de la línea nacional. Antonio, buen día, ¿cómo te va? Maxi Carbone te saluda y Lucas Rivero aquí en la pantalla de Metaverso. Buen día. Hola, buen Hola, día buen Maxi, ¿cómo día. estás? Buen día para ustedes. Buen Gracias, día. gracias por la comunicación. Bueno, ¿a qué se debe este fenómeno de que Santa Fe tenga la inflación más baja que la nacional? Mira, vos sabés que ahí hay como varias cosas para poner en análisis. En principio, la cuestión de la segmentación energética, que se acuerdan que habíamos hablado hace algunas semanas atrás y decíamos cómo eso iba a impactar en el alza de los precios, en lo que hace a toda la cadena de comercialización. Recordemos que la segmentación energética dejaba fuera a los comercios y a la industria, entonces decíamos que eso iba a presionar hacia arriba en los precios y esa segmentación se retrasó por cuestiones también vinculadas a algunas desinteligencias, algunas incluso inoperancias de la Secretaría de Energía respecto de cómo implementarla, y eso se viene retrasando. Se dice que ahora, a partir de los consumos del 1 de octubre, por ende eso se vería reflejado en las facturas de noviembre. Entonces eso hizo que esa tracción alcística que iba a tener la segmentación energética todavía no impactó. En cierto sentido también lo que muchos comerciantes relatan tiene que ver con la retracción un poco también del consumo, lo cual también hace que se desacelere de alguna u otra manera la inflación por una cuestión más vinculada a la demanda. Pero debemos recordar, Maxi, también que la inflación sigue muy, muy alta y muy por encima de las estimaciones primeras que se hacían. Recordemos, mira, yo hoy recordaba porque se está discutiendo el presupuesto nacional y provincial, y las estimaciones para este año de la inflación rondaban el 35%. Fíjense cuán lejos que hemos quedado respecto a aquella primera proyección. Bueno, esos son los detalles, ¿no? De los pormenores, ¿no? De este dato eh, que se da a conocer sobre la inflación, sobre la inflación. ¿Cómo consideras que van a ser los meses posteriores, Antonio? Mira, quedan estos últimos meses que quedan del año, hay como muchas políticas, o por lo menos se vienen viendo, tenemos algunas consultas en la Oficina de Defensa del Consumidor respecto de esto, muchas políticas de incentivo al consumo. Digamos, de hecho, hay políticas que se han definido a nivel nacional respecto del pago en cuotas, de tasas controladas, de congelamientos de precios y todo lo demás. Nosotros ahí tenemos como una hipótesis de la Oficina de Defensa del Consumidor que venimos trabajando, incluso en relación a supermercadistas, almaceneros, kiosqueros y demás actores del comercio con los que nos venimos reuniendo, que tiene que ver con que el control de precios es una medida necesaria, urgente, que hay que hacerla, pero que nunca va a poder del todo frenar o bajar la inflación como se necesita realmente que suceda. Hay que empezar a pensar también algunas otras matrices productivas, algunos otros modelos de desarrollo productivo, tanto de la provincia como de la ciudad. Tenemos que empezar a pensar la trazabilidad de los productos, cuánto viajan los productos que en definitiva llegan a nuestras góndolas. Tenemos que empezar a poder generar, y esto es una deuda que tiene la Argentina, poder empezar a tener estudios de costos serios para poder discutir después con los formadores de precios, en definitiva, cómo impacta cada uno de los distintos rubros en el precio final. Vos sabés, Maxi, que muchas veces uno se asombra cuando ve cómo en la composición del precio la publicidad y la propaganda tiene un efecto altísimo en el costo final del producto, o bien el transporte y la logística. Hay productos que para llegar a Rosario viajan cientos o miles de kilómetros para llegar a la góndola, entonces cuando llega el precio está absolutamente distorsionado. Muchas veces lo que se le paga al productor en el campo o lo que se le paga al productor industrial es muchísimas, 3 o 4 veces menor a lo que llega el producto a la góndola. Entonces, esa intermediación evidentemente está distorsionando ese precio final del producto al que después accedemos los usuarios y consumidores. Antonio, Lucas Rivero te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Lucas. Preguntarte, la inflación es imparable y eso se hizo muy notorio, sobre todo este último año en el que prácticamente cada 15 a 20 días aumenta algo. ¿Cómo ves el panorama llegando a diciembre, llegando a las fiestas? Te hablo a nivel nacional, más allá de las buenas cifras que hubo a nivel provincial. ¿Cómo ves el panorama aproximándonos a las fiestas, aproximándonos a diciembre a nivel nacional? Mira, el panorama resulta complejo. Sabes que hay como una tensión ahí en la famosa puja distributiva, es decir, si los precios
siguen levantando y los salarios de los y las trabajadoras no levantan a igual ritmo o por encima, que es un poco las reivindicaciones gremiales, sindicales que se vienen escuchando en los últimos días, evidentemente eso hace que el poder adquisitivo del pueblo, de la gente, de la sociedad, disminuya considerablemente, y eso hace que básicamente eso se transforme en angustia, en un peregrinar muy importante. Ustedes saben que a la Oficina de Defensa del Consumidor entran muchísimas personas, pero sobre todo entran adultos mayores. Y entre otras cosas, cuando uno se pone a escucharlos, a tratar de resolverles el problema, te empiezan a contar cómo la suba de medicamentos, por ejemplo, hace que tengan que relegar artículos de primera necesidad para poder pagar las medicinas o los antibióticos. Entonces, la situación, Lucas, concretamente se ve complicada, el panorama no parece ser auspicioso, y en este sentido instamos y venimos exigiendo, además de los controles de precio, algunas otras políticas más activas, sobre todo en rubros sensibles, medicamentos, claro, alimentos, alquileres. Ustedes saben que también una de las grandes demandas que tenemos en la oficina tiene que ver con la suba de los alquileres. Está regulada la suba interanual. Ahora se nos termina el contrato, Lucas, y tenemos registros en la oficina que piden aumentos del 80 al 150% para renovar el contrato. Es una locura. Entonces, ¿cómo hacemos para con el mismo sueldo pagar o afrontar un alquiler 90%, 120% mayor? Es difícil. Entonces, el panorama no parece ser bueno. Lamento tener que decirlo, pero bueno, también uno nunca pierde el optimismo en poder empezar a generar como algunas otras herramientas para poder hacer más fácil la vida de los ciudadanos. Tal cual, no hay bolsillo que aguante en esa situación. Antonio, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias por estar siempre atento a las consultas que tenemos aquí para hacerte en la pantalla de Metaverso. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, a disposición Antonio. Y que tengan buenos días. Igual, buen fin de semana.